Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada semana a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 12 de abril del año 2024, a 3 días de que venzan las planillas, no se les olviden si no las han radicado todavía. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a la isla de Taiwán con el epicentro en su costa este pasado 3 de abril ha dejado muertos y sobre 900 heridos a causa de deslizamientos y de colapsos de estructuras, según informó el medio internacional CNN. 2 días después, otro sismo con intensidad de 4.8 afectó la costa noreste de Estados Unidos, el mayor en afectar esa zona en 40 años. Este se sintió en ciudades importantes como New York, Boston y Filadelfia. De hecho, la Red Sísmica de Puerto Rico ya ha advertido que Puerto Rico está ubicado en un área sísmica muy activa, ya que está rodeado de varias fallas geológicas. Como experimentamos en el 2020, el área del suroeste es de mayor riesgo sísmico. Pero ¿qué lecciones aprendimos de los pasados acontecimientos telúricos fuertes en la isla? ¿Se han revisado realmente los códigos de construcción, así como la reglamentación relacionada con el otorgamiento de los permisos de construcción, tomando en cuenta la exposición sísmica de Puerto Rico? ¿Cuán importante es fortalecer las campañas de orientación? ¿Cómo actuar ante un terremoto? ¿Cómo preparar una mochila? Las rutas de encuentro y los planes de seguridad familiar. De esto hablamos hoy porque ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente a todos. Les da la bienvenida como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes que nos escuchan y nos ven y a los compañeros que están aquí en la mesa de discusión. En primer lugar, el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Ocean, saludos, Lisa, y saludos, mi querido amigo y compañero lareño Leandro Colón Alicea. Está con nosotros el doctor Leandro Colón, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Ocean, Jorge Iván, Lisa, nuestros compañeros técnicos y particularmente a todos aquellos que nos sintonizan los viernes en las tardes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Ocean, saludos, presidente, saludos, doctor Leandro Colón, y saludos a todos los que semana tras semana están aquí con nosotros en esta horita de los viernes. Dice el jíbaro que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Y efectivamente, pues estamos volviendo a ver ese efecto con los temblores que se han sentido en estos últimos días. Yo recuerdo el sábado por la tarde, venía en la carretera y alguien dijo, mira, acaba de volver a temblar, me están mandando aquí un aviso el reloj. Y después de los temblores en Nueva York, es una zona que típicamente no es sísmica, particularmente la ciudad de Nueva York, que está sentada sobre un peñón allí en el mar, en la entrada del río Hudson, pero a la otra orilla, en la zona de Nueva Jersey hacia Pensilvania y Virginia, todo eso es una zona minera que está en fallas activas. El terremoto en Taiwán, 7.4 con alerta de tsunami, algunos incrementos en el nivel del mar que se sintieron hasta Japón y China.
Y a todo esto, ¿dónde estamos? En la semana pasada, ante estos eventos, en una conferencia de prensa, le preguntaron al gobernador cómo iban las reparaciones de las escuelas. Han pasado 4 años desde los temblores fuertes del 2020 y el gobernador dijo que él esperaba que este año se terminaran, de que ya para agosto no hubiera ninguna escuela cuyas columnas cortas no hubieran sido reparadas. Eso no nos dice cuántas son, ni cuántas quedan, ni cómo se están reparando, pero estamos ahí. Lo dice así, dice, estamos en abril y que están hablando de eso. Bueno, a mes y medio de que comience la temporada de huracanes, lo cual que los terremotos no avisan. No avisan, ¿no? Y la temporada de huracanes, ya los estudios nos han dicho que va a ser más activa de lo usual porque estamos en la transición del niño a la niña y con un calor extremo en las aguas del océano de forma adelantada. Ya de por sí están bien calientes los mares, lo que quiere decir que la temporada pueda producir huracanes fuertes mucho más temprano que lo que es usual. Todo el que vive en Puerto Rico sabe que está haciendo un calor que no es típico de esta época del año, así que vamos a ver qué nos espera cuando lleguen los meses fuertes. Y ante todo eso, pues uno tiene que hacerse la pregunta de dónde están los planes de emergencia que hemos hecho a partir de las experiencias que ya hemos vivido. Y una de las cosas que hacía Yalibet alusión en la introducción, qué ha pasado con la revisión de los códigos y qué ha pasado con la permisología, de tal manera que nos aseguremos que las reparaciones hechas con posterioridad a los eventos del 2020 pues tienen la capacidad de responder adecuadamente a nuevas amenazas o a una actividad sísmica incrementada, como hemos visto, ¿verdad? Yo siempre recuerdo, siempre nos decían, el sur no tiembla. Bueno, el sur no temblaba, ¿verdad? Hasta que se descubre esta nueva falla que produjo todos los eventos recientes. Así que, ¿dónde estamos y hacia dónde va el país con este tema? El tema está sobre la mesa. Planificar para algo que uno espera que nunca suceda, como puede ser un terremoto, como fue por muchos años un terremoto, o como puede ser un huracán categoría 5, o como puede ser una pandemia, como puede ser otra pandemia. Planificar para algo que uno espera que nunca suceda, sin lugar a dudas que puede ser abrumador para las personas. Es más, es posible que las personas digan, yo no quiero pensar en eso porque me deprimo. Pensar en lo que puede suceder, porque hay un elemento importante en todo esto. Puede suceder y yo no tengo control sobre lo que sucede. Porque cuando uno tiene control, pues más o menos se preocupa, pero no se abruma. Se preocupa, pero no se deprime, porque dice, tengo mecanismos de control. Pero aquí estamos hablando de situaciones sobre las cuales no tenemos control. En el caso de los huracanes, tenemos la situación de que sabemos que va a venir porque los sistemas tecnológicos no lo avisan, pero en el caso de los terremotos no. O en el caso de una posible nueva pandemia tampoco. Así que estar preparado para las emergencias, para los desastres, es razonable, es racional y es algo que, aunque nos cueste trabajo, debemos de poder hacer. Es como cuando un especialista, nos vamos al médico, el médico nos dice, mire, aquí están los niveles suyos de alta depresión, usted tiene que actuar. Ay, es que a mí usted no sabe cuánto me cuesta a mí trabajar con mi salud. Bueno, yo solamente le digo que los indicadores dicen que usted debería atender su alta presión, su azúcar, etcétera, etcétera, el de estrés, etcétera. Así es que mi primer planteamiento es que ante situaciones como estas, que pueden ser abrumadoras, alarmantes, hay que actuar. No actuar, en un caso como de lo que estamos hablando aquí, puede tener consecuencias
devastadoras como ya lo hemos visto. En este panel nosotros no somos profetas del desastre. Yo creo que nadie podría señalar que nosotros somos profetas del desastre. Pero sí hemos sido consistentes en señalar que hay que actuar ante situaciones como esta. Sí. La verdad es que es un tema sumamente importante y no hay que abundar mucho sobre los efectos que desastres de esa naturaleza como huracanes o terremotos tienen. Ya lo hemos sufrido en Puerto Rico con el huracán María, categoría 4 o 5 recientemente, hace ya 6 años, creo que son 7. Que Dios nos proteja, pero imagínense ustedes este verano otro evento de esa naturaleza. Que por lo menos eso nos lo anuncian y tenemos la posibilidad de tomar algunas medidas. Y el caso de un terremoto, pues no es así. Y los efectos, todos lo sabemos, son desastrosos. Muchas muertes, cae la población obviamente, aumenta la pobreza, se inflan los precios y aparecen los buitres, porque después de la Huracán María apareció el tema que ha estado en la palestra por mucho tiempo, pero que apareció el tema del capitalismo del desastre, ¿verdad? A aprovecharse de la situación. El mensaje que dio el gobernador reciente, el gobernador de Puerto Rico recientemente sobre la situación del país, se le han hecho muchas críticas, muchos han hablado de lo que no dijo, como una de las críticas principales. Y una de las cosas que no dijo fue que no hizo alusión alguna, en lo absoluto, a este tema. Al tema de la preparación, al tema de la educación sobre estos eventos, al tema de preparar la población, tomar medidas para atender estos asuntos. Nosotros en la universidad, de hecho, recientemente se desarrolló un programa de manejo de emergencia y administración de desastres que esperamos que eventualmente, ¿verdad?, se nutra de muchos estudiantes interesados en estos asuntos. Pero la dejadez generalizada y principalmente la dejadez del gobierno que está llamado a tomar medidas, ¿verdad?, que protejan la población, la verdad que es impresionante. O sea, tal como están las cosas ahora, con eventos internacionales que han ocurrido recientemente de impactos grandes, con ese huracán que dejó un desastre en Puerto Rico, a pesar de eso no se nota, no se percibe en el ambiente la urgencia de trabajar con esto. Y volvemos a lo que Jorge Iván mencionó ahorita, la ausencia de planificación. Sí, curiosamente, este miércoles pasado se cumplieron 7 años de haberse aprobado la ley que creó el negociado, ¿verdad? El Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, que entonces unificó, como recordamos, pues varias agencias, ¿verdad?, dedicadas a esa seguridad pública, el manejo de emergencias, etcétera, el negociado de bomberos, la ley número 20 del año 2017, que curiosamente se aprobó el 10 de abril del 2017, unos meses antes del huracán María. Y establece, ¿verdad?, claramente pues las obligaciones y la razón de ser de esta agencia, pero entre las disposiciones que tiene, incluye la obligación de establecer como un programa de educación a la sociedad, ¿verdad?, a las personas puertorriqueñas en el tema de emergencias. Y pues no sé si el huracán, pues no sé, hizo que volviéramos de nuevo al punto cero, pero habría que volver a mirar después de estos últimos acontecimientos las funciones de esta agencia, si efectivamente fusionar
las diversas agencias que existían antes, ponerlas todas bajo una misma sombrilla, hay que evaluar si mejoró la atención de emergencias o si lo empeoró, o qué ajustes hay que hacer, porque después de la aprobación de esta ley, pues tuvimos 3 huracanes, varios terremotos, la pandemia, y bueno, sí, el Departamento de Salud sigue y distintas agencias siguen publicando también pues protocolos de manejo de emergencias médicas, de salud, etcétera, pero pues hay que preguntarse si la implementación efectivamente es eficiente o no. Y eso pues trae un problema que lo discutimos con el doctor Vera la semana pasada, ¿verdad? De los unintended results de la política pública. Y es que ahora tú tienes a cargo de manejar todas estas sombrillas a una sola persona, que tiene al mismo tiempo las preocupaciones que implica manejar el crimen, porque la policía queda bajo su jurisdicción, sí, que tiene la obligación de velar qué pasa con crisis particularizadas, porque todas estas agencias ahora caen bajo la misma persona. Entonces, si tú estás a cargo y eres responsable de la lucha contra la criminalidad y hay un auge en la violencia en el país y tienes que estar lidiando con ese tema, ¿qué tiempo tienes para concentrarte y trabajar con asuntos de seguridad pública general, como es la preparación para la temporada de huracanes o como es la preparación para responder a un incidente particular como pudiera ser un terremoto? Entonces, ¿hay mayor coordinación? Bueno, el problema entonces es un problema de prioridades, porque entonces sí fusionaste, pero no integraste, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Fusionaste, pero no integraste. Incluso es interesante porque cuando esa ley se aprobó, tenía 2 fechas de vigencia distintas para sus distintas disposiciones. Todo lo que era la parte organizacional programática de lo que es ahora la Agencia de Seguridad Pública entraba en vigor de inmediato. Todo era lo que eran cambios a las normas de emergencia, entraban en vigor 6 meses después. Y eso, yo no sé si ustedes recordarán que eso provocó una crisis cuando María, porque la ley del 17 no contemplaba el toque de queda como una de las cosas que podía hacer el gobernador al activar una orden de emergencia. Eso venía de la ley vieja y se había quitado en la ley nueva. Entonces fue un issue de si las personas que estaban violando el toque de queda de verdad estaban cometiendo un delito o no estaban cometiendo un delito. Claro, después se dieron cuenta de que esa disposición no había entrado en vigor todavía porque entraba en vigor en octubre. Y cuando se reunió por primera vez la Asamblea Legislativa después de María, una de las primeras cosas que hizo fue enmendar la ley para volver a incluir el toque de queda como una de las cosas que podía hacer el gobernador en una situación de emergencia. Así que lo que quiero decir con esto, ¿verdad?, es que esa integración podría provocar que uno pudiera quizás ahorrar en el gasto público, quizás una estructura más lean, pero eso no quiere decir necesariamente que puedas ser más eficaz en lograr los propósitos de política pública que están asignados ahí. Además de que le resta autoridad a los que están a cargo. Porque entonces ahora tú no tienes un superintendente de la policía, tienes un comisionado de la policía, de un negociado de la policía bajo el secretario de Seguridad Pública. Lo mismo con manejo de emergencia. Ya tú no tienes una agencia con un director que tiene todas las capacidades que tiene la autoridad nominadora con un poder delegado para manejar esas situaciones bajo la ley, sino que el de manejo de emergencia, aún con toda la capacidad que tiene, está sujeto a lo que el secretario de Seguridad Pública, en la sombrilla, quiere establecer o no como política pública. Y lo acabamos de ver con el que se perdió en Mona. O sea, el rescate no lo diseña y no lo autoriza el de manejo de emergencia, que todos sabemos que es un especialista en rescate, porque depende de lo que el de Seguridad Pública autoriza o no autoriza. Y la prueba de fuego fueron estas emergencias que ocurrieron después de la aprobación de esta ley. Claro, o sea, y hemos visto sus resultados. Y detrás de eso, está detrás de eso la importancia relativa que se le da a cada cosa. Claro. Dentro de toda la problemática que hay en el país. Hoy en la mañana, las noticias temprano en la mañana nos traía
la siguiente situación que, por un lado, podemos decir que es trágica, por otro lado, podemos decir que es realismo mágico del que escribía el Gabriel García Márquez. Sucede que en Vieques o Culebra, en una de estas dos islas, a la 1:30 de la mañana hubo una balacera y mataron a unas personas. Pues allí estaba la escena del crimen. ¿Por qué? Porque creo que la Culebra. Porque no hay personal técnico que pueda proteger la escena del crimen. No hay un fiscal que pueda llegar allí en un helicóptero desde la Isla Grande para atender el asunto. Y por lo tanto, están las personas involucradas en esa situación a la merced de que amaneciera, que saliera el sol, que pudieran llegar las personas desde la Isla Grande hasta allá, los técnicos, que por cierto no podía ser en lancha y bote porque el mar estaba picado. Entonces, tenemos nosotros ahí unos ciudadanos con derechos ante una situación de emergencia. Yo no decía la noticia si algunas de las personas estaban heridas que necesitaban cuidado médico de emergencia, pero esa era la situación hoy en Culebras a la 1:30 de la mañana. Entonces, este tema de las emergencias y las situaciones que ocurren son más comunes y más frecuentes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero mi intervención iba un poco a lo largo de lo que plantea Leandro últimamente. ¿Cuáles son, por decir un número, las 5 áreas más críticas que un programa de planificación de emergencias debía de incluir? ¿Cuáles son las 5 áreas? Esto puede estar sujeto a discusión de muchas personas, pero yo tendría 5 áreas para saber si tenemos planes concretos de contingencia para el caso de una emergencia. En primer lugar, en el área metropolitana donde vive la mayor parte de la población o en las distintas ciudades de Puerto Rico, ¿cuál es la condición de los hospitales? En otras palabras, ante una emergencia, tienen los hospitales todo lo que necesitan para atender a la población. Electricidad, médicos, enfermeras, medicinas, agua, etcétera, etcétera. Segundo lugar, las carreteras de acceso. Carreteras de acceso para conectar a los ciudadanos con los servicios. Bancos, hospitales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones de esas carreteras? ¿Por dónde uno transitaría? A lo largo de esas carreteras, ¿hay puentes? ¿En qué condiciones están esos puentes? Si del sur al norte, en el caso de un terremoto, se cayera alguno de estos puentes fantásticos que están al salir del albergue olímpico hacia Calley, ya vimos lo que se pasó los otros días con un derrumbe. Dime tú si se cayera. La alternativa es la famosa número 1, la Piquiña. Que está llena de puentes. Que está llena de puentes. Así que segundo, carretera. Tercero, que yo lo he mencionado aquí anteriormente, los aeropuertos. ¿En qué condiciones están los aeropuertos? ¿Dónde están los aeropuertos? ¿Cómo uno llega a los aeropuertos? ¿Cuáles son las vías de acceso a los aeropuertos? El Internacional Luis Muñoz Marín, el de Isla Grande, el de Aguadilla, etcétera, etcétera. Esos aeropuertos están en condiciones de poder traer a Puerto Rico alimentos, agua, medicinas, en caso de una emergencia. Cuarto, además de los aeropuertos, los puertos. ¿En qué condiciones está el aeropuerto de San Juan, el de Ponce, el de Mayagüez? Seguimos pasando los años y seguimos hablando de que vamos a dragar los puertos para poderlos utilizar. Nada ha ocurrido. Y finalmente, ¿cuáles son las vías de acceso y los almacenes de alimentos y agua en caso de una emergencia?
Cuando regresemos de la pausa, voy a dar un ejemplo en esa dirección de lo que plantea, de una situación que está ocurriendo ahora mismo con el servicio de Internet, que para ya ahora vimos lo esencial. Pero les cuento cuando volvamos, porque ya el reloj marca que tenemos que irnos un momento a la pausa, pero enseguida regresamos con ustedes. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 12 de abril del 2024, seguimos conversando sobre la preparación del país para los temas de emergencia. Antes de irnos a la pausa, el presidente señalaba 5 áreas de especial atención que debía tener cualquier plan de respuesta a considerarse en este momento. Y yo les anticipé que iba a hacer un comentario sobre algo relacionado con la Internet. Mire, le dieron a los municipios fondos del gobierno federal para reforzar la disponibilidad de zonas de conexión inalámbrica a la Internet en los municipios, de sistemas de Wi-Fi gratuitos. Y le pidieron a los alcaldes que hicieran una listita de dónde querían estas áreas de hotspot para que la gente en una situación de emergencia, donde perdieran la conexión, la luz en su casa y otras cuestiones, pues puedan ir a conectarse, porque van a tener servicios adicionales añadidos para garantizar que funcionen los sistemas de Internet. Pues como era de esperarse, y eso es muy razonable, la mayoría de los alcaldes incluyeron las plazas. Pero pues hay otros alcaldes creativos, que entonces son los malecones de las playas, las zonas turísticas de las playas, los balnearios. O sea, de verdad que en una situación de emergencia, allí donde te quiere la gente, un aviso de huracán o después de un huracán o de un terremoto, ahí es donde usted quiere tener la conectividad y es donde usted necesita el Internet. Y una pregunta, ¿y esos son fondos federales? Sí, son fondos federales. ¿Cómo uno le explica a este agricultor de Nebraska que envía sus contribuciones a Puerto Rico para que estos alcaldes puertorriqueños pongan Internet en las playas? ¿Cómo le explica eso a un contribuyente? Mi hija diría, ¿en serio? ¿En serio? Yo me pregunto, ¿hasta qué punto estamos en un año eleccionario? Eso es. Pero es que eso es. ¿Hasta qué punto? Bueno, Leandro, tú y yo que vamos y venimos de Mayagüez todos los días a Ponce, Sí. Basta con preguntarse cuántas parchos más de brea van a seguir tirando en el tramo de la número 2 de la Guánica. De Guánica, al mismo tiempo que lo están reparando. Porque ha habido varias zonas que después que las han reparado, las han vuelto a romper. Yo quisiera pensar que es que están haciendo pruebas de hormigón. Sí. Y que, visto los resultados de la prueba de hormigón, pues entonces por eso están tirando en distintos momentos y rehaciendo las losas de cemento. Yo quisiera pensar. Una pregunta que es lo que está pasando aquí. Y habría que repetir lo que dijo entonces tu hija. ¿En serio? Yo el otro día le di las gracias a uno de ellos por mantenernos despiertos, porque como nos cambian los drones de sitio todos los días, pues es una prueba para que no nos durmamos. Pendiente, no chocar con ellos. Sí. Con ellos y con los muros que te los mueven sin ninguna consideración. Y en esto de las emergencias, yo creo que hay un elemento importante, que es que ha ocurrido desde la última gran emergencia que tuvimos, que fue la pandemia, o si queremos mirar terremotos, o si queremos mirar los huracanes. ¿Qué hemos hecho en las escuelas para educar a los niños y a los jóvenes? Y esa es una acción relativamente fácil de verificar. Y estoy seguro que la contestación es: no se ha hecho nada. Y aquí hay que recordar que en los planes de emergencia hay 3 acciones que hay que hacer.
Una es en el momento. Bueno, la primera es antes, que es lo que me estaba hablando del programa de hoy. La primera es previo, la planificación. Pero después, ¿qué es lo que ocurre en el momento? Que es estabilizar para devolverle cierta normalidad al sitio que ha sido afectado por una emergencia, un huracán, un terremoto. Y lo tercero es lo remoto. En otras palabras, ¿qué se ha hecho una vez pasa la emergencia y pasa el tiempo para asegurarnos que se previene contra una situación futura? Entonces me da la impresión que en los tres tiempos previos no hemos estado haciendo ya nada. Eso se olvidó, eso ocurrió y ahí se quedó. En el momento, yo estoy seguro que llegado el momento de la verdad, si hay una emergencia, saldrán las fuerzas vivas a tratar de estabilizar la situación. Pero de cara al futuro, ¿qué se ha hecho para asegurarnos que si algo ocurre, tenemos muchas posibilidades de salir adelante? Yo creo que ahí tampoco hemos hecho nada. Y de nuevo, el hecho de que no se puedan dar argumentos concretos de parte del gobierno sobre las situaciones de planificación de cara a esas emergencias, lo que refleja es eso. O sea, si se ha hecho y se han levantado se han ajustado los planes y se han hecho cosas nuevas de la información. Claro. Entonces, la falta de información lo que sugiere es que no ha cambiado nada. Para el mismo tiempo en que se enmendó la ley orgánica para crear este estamento gigante que hablábamos en la primera parte del programa de seguridad pública, salió una ley sobre planes de emergencia para las escuelas en Puerto Rico. Tiene un título rimbombante aquello. La única exigencia que tiene, la única, es que una vez al año en cada plantel se haga un simulacro de fuego y de terremoto. O sea, una ley que habla del establecimiento de planes de emergencia para el Departamento de Educación de Puerto Rico, que uno esperaría que cada escuela tiene que tener un plan de emergencia, que ese plan de emergencia tiene que incluir normas sobre desalojo, tiene que tener una distribución de responsabilidad para distintas emergencias, unas reglas de cómo se va a salir de los salones, unas reglas de cómo se va a hacer el conteo, dónde van a ser los puntos de encuentro. Eso es lo que uno esperaría que tenga un plan de emergencia para una escuela. Cómo se va a acceder a la escuela en zonas que tienen peligro de tsunami, cuál va a ser la ruta de desalojo. Pero uno pensaría que una ley con un título de esa naturaleza, eso es lo que diría. No, todo lo que tiene es una disposición que dice que el secretario tiene que asegurarse de que en cada escuela haya por lo menos una vez al año un simulacro de fuego y un simulacro de terremoto. ¿Bajo qué fundamentos vas a hacer el simulacro? ¿Bajo qué supuesto vas a atender la situación? ¿Cómo lo vas a coordinar? ¿Cuál va a ser la distribución de respuesta? O sea, hemos tenido en estas últimas semanas apagones recurrentes en todos lados. Ya vimos la situación que ocurrió en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, y ni ha habido viento, ni ha habido eventos significativos de lluvia. Pero el sistema es robusto. ¿Cuáles son los mecanismos de corrección que se han estado implementando para que eso no pase? Hemos tenido más situaciones y problemas con el servicio de energía eléctrica no asociados a eventos atmosféricos que nunca. Definitivamente. Sí. Nada, quería mencionar cuando lo que dio fundamento a este desarrollo de este bachillerato en la Universidad de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres fue una discusión que tuvimos aquí sobre el tema de los planes, la necesidad de desarrollar un plan nacional de manejo de desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Y no existe. O sea, esto que José mencionaba anteriormente sobre cómo bajo una sombrilla están todos estos temas de seguridad pública, cuando en el país
existe, por ejemplo, un nivel de criminalidad rampante. Entonces se crea, como se mencionaba, se crea esa disyuntiva de qué voy a atender primero, qué voy a atender después. Es un ejemplo sencillo de la falta de racionalidad en el asunto, de la falta de desarrollo de planes. En este caso de la ley que José mencionaba, de que se le exige por lo menos una vez al año, ¿dónde está la programación educativa detrás de que haya un fundamento educativo, que el estudiante entienda la necesidad de realizar ejercicios de esa naturaleza? O sea, los planes son fundamentales y no los tenemos. Y es importante en esto que tú mencionas, Leandro, en ese análisis que estamos haciendo aquí, ir a la raíz del asunto y no tratar de resolver el síntoma, sino ir a la raíz. Y lo voy a ilustrar con otro tema que escuchaba a mediodía. Estaba planteando una señora por la radio que cuántos feminicidios estaban en Puerto Rico ocurriendo, y que uno de los problemas que ocurría era que no había suficiente legislación contra los agresores. Y yo reflexionaba y yo decía, lo que pasa es que estamos viendo el síntoma, un feminicidio y un agresor, pero hay que ir más atrás. ¿Por qué esa joven entra en esta relación tóxica con esta persona? Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí. O sea, ¿qué es lo que la juventud ve en esta otra persona que lo lleva a enamorarse, que lo lleva a convivir, que lo lleva a que la maten? Entonces, ahí hay una responsabilidad personal. O sea, que la persona diga, ¿sabes qué? Esa relación no me conviene. Eso está encaminado a que me maltrate y a que me mate. Entonces, tome la determinación y sálgase de esa relación tóxica. Pero no puede decir, me quedo con la relación tóxica, sé que el tipo es un maleante, sé que me da, sé que me puede matar, pero como dice la expresión trágica, dame pero no me deje. Hombre, no, hay una responsabilidad personal y responsabilidad de los padres también y de las escuelas, decirle a las estudiantes particularmente, mira, eso no te conviene, eso es una generación tóxica, eso va a terminar mal. Pero no, vamos a trabajar con el tema de los agresores, que es importante, pero yo creo que la otra parte es más importante todavía, poderle decir, esa generación no te conviene, sal de ahí. Después de la agresión ya no hay remedio, y que si vamos a trabajar hay que trabajar con lo que produce al agresor. Claro. Además, ¿cómo sanamos en la raíz la producción del agresor? Pues, y en términos de prevención, el principio es el mismo para el desastre. O sea, si ya sabemos cuál es la consecuencia del desastre, porque las hemos vivido, entonces la planificación no puede ser una vez la consecuencia está. O sea, ¿qué yo hago para mitigar que la próxima vez esta sea la consecuencia? Y yo, lo hemos visto con FEMA, ¿verdad? Cuando hemos tenido que bregar tantas cosas con ellos, de gente que cogió dinero de FEMA en Georges y cuando hizo las reparaciones de la casa, la reparó igual. Pues, ¿qué tú crees que va a pasar en el próximo huracán? Pues lo mismo que te pasó en el anterior, si hiciste en la misma casa, en las mismas condiciones y en el mismo sitio. Que se cayó la casa en el terremoto. ¿Y cómo la reconstruiste? Con las mismas columnas. Pues, ¿qué va a pasar en el próximo? Se va a volver a caer. Pues, si ya tú sabes cuál es el resultado final, tu planificación no puede ser para responder a ese mismo resultado. Tu planificación tiene que ser para evitar ese resultado. Y entonces, ¿cómo voy a reforzar la construcción? ¿Cómo voy a reforzar la casa? ¿Cómo voy a eliminar el problema de las columnas cortas? ¿Verdad? Y que es una cuestión importante porque la columna corta, y esto fue una de las cosas que yo aprendí con todas estas discusiones después del terremoto, una cosa es que tú tengas un diseño que aparenta tener columnas cortas, y otra cosa es que tú tengas el defecto de la columna corta, ¿verdad? Y eso es corregible, porque si tú separas en la construcción la pared
que produce el corte en la columna, de la columna, pues no rompe. Que fue lo que hicimos aquí en la universidad, que separamos todas las paredes de las columnas, se puso un material aislante que produce un movimiento elástico en la junta y evita que una afecte la otra y se hacen refuerzos de cargas laterales. Pues muy bien, parece que hay la columna corta, cuando uno la ve, ¿verdad? Tiene la apariencia de la columna corta, pero no hay el defecto de la columna corta. Bueno, pues, porque es que si no hay ventilación, tenemos que construir de esa manera. Está bien, pero ¿cómo vas a remediar anticipadamente y mitigar anticipadamente que ese sea el resultado? Entonces, el plan no es solamente para responder al resultado, tiene que ser un plan también de prevención del resultado, independientemente de la ocurrencia del fenómeno. Y aquí entonces, pues vamos a bregar con el agresor después que ya agredió. No, hay que bregar con esto de entrada. Lisa. Sí, efectivamente. A veces pensamos que ya con aprobar una ley está todo resuelto, pero efectivamente, como han mencionado presidente y Josian, pues la raíz está en otro lugar, ¿verdad? Y el remedio de la raíz del mal está en esa educación de las mujeres, de los hombres, de las chicas, de los niños, de las niñas. Ese refuerzo de la salud pública en el país, de la salud mental, y en el tema, ¿verdad?, del manejo de emergencias y de leyes que tengan que ver con un remediar, ¿verdad?, pues estas emergencias, desastres que han ocurrido. Pues pienso que hay una falta de implementación, ¿verdad?, de las leyes, ¿verdad?, porque una cosa es que el papel aguanta todo y quizás está todo pues claro, quizás, no sé, en algunos casos se copiaron de una ley de otro país, hay que ver, pero la implementación cómo va, ¿verdad? Y la evaluación de esa ley, ¿verdad? Si es que se ha implementado, a qué ha llevado, ¿verdad? ¿Qué indicadores hay, ¿verdad? Que me llevan a concluir que ese artículo hay que enmendarlo, o que, ¿verdad? Pues no sé, en los titulares escuchamos hablar sobre el Código de Construcción, ¿verdad? Pues que se enmendó para el 2018, pero bueno, en el 2020 pues ocurrieron unos terremotos, ¿verdad? Pues sí, pues efectivamente hay que, ante situaciones nuevas, ¿verdad? La ley es algo vivo, ¿verdad? Pues hay que ir evaluando para entonces hacer los cambios, las enmiendas que hagan falta. Y muchas de las áreas, ¿verdad?, críticas que mencionó el presidente, que estoy de acuerdo en la primera mitad del programa, 100%, ¿verdad?, en que son áreas prioritarias, ¿verdad?, que hay que atender, pues apuntan al hecho de que somos, ¿verdad?, una isla, y aquí hemos hablado también de esa seguridad alimentaria. ¿Cuánto tiempo podremos sobrevivir, ¿verdad?, en un caso de una emergencia? Ahora con estas guerras pues nos han afectado, ¿verdad?, la inflación, el aumento de costos. ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir sin tener esas vías de acceso abiertas de una forma no sé, de tráfico, como en tiempos de tráfico normal, ¿verdad? Y añadiría también como prioritario pues el tema de la electricidad, que ya hemos hablado mucho aquí. Leo. Sí, la verdad es que uno no se explica cómo, luego de las experiencias que ha tenido este país, las experiencias desastrosas que ha tenido este país, un país caribeño que está en la ruta de huracanes, que tiene fallas geológicas importantes, uno realmente no se explica la dejadez que existe generalizada para atender prioritariamente este problema, particularmente en una época como esta, donde estamos acercándose la época de huracanes y que en cualquier momento un terremoto nos puede azotar. Y recalco lo que dije en mi primera intervención. Yo no vi en el mensaje del gobernador ninguna mención a un asunto como este, ¿verdad? Que es algo que pudiera pasar, pudiera no pasar, pero que en términos de la planificación pública,
en términos de la función que corresponde a cada agencia gubernamental cumplir, tenía que estar presente y tenía que hacerse mención de qué se ha hecho, si que se ha hecho algo y qué se planifica hacer para atender estos asuntos. Yo pienso, Leandro, que a lo largo de lo que tú planteas, que no se incluyó porque algunas personas hicieron su análisis y dijeron eso para el pueblo no es importante. Y en un año electoral menos. En un año electoral menos. O sea, vamos a ver cómo le podemos poner 1,000 pesos aquí, cómo le podemos arreglar la carretera por acá, cómo le podemos poner internet en el malecón. Pero esos temas que aquí estos notables de actualidad pública plantean, eso al pueblo no le interesa. Y por lo tanto, si no le interesa, ¿qué hago yo? Diría el gobernador, tomando tiempo de mi tiempo para hablar de eso. Posible que entonces, por ahí va la cosa, pienso yo, ¿no? Entonces, eso es altamente preocupante porque si ocurre la emergencia, esas mismas personas que no exigen que eso se discute y se presente, llegado el momento de la emergencia, van a pedir resultados. ¿Y qué pasa que no tengo electricidad? ¿O qué pasa que no tengo agua? ¿O qué pasa? Entonces, yo creo que aquí, lo hemos mencionado otras veces en este programa, aquí hay una responsabilidad personal que es importante destacar que los individuos tienen la obligación de ser responsables. Yo calificaría de situación de emergencia también algo que ha mencionado tanto el doctor Colón, el tema del desarrollo económico, que es un tema que tampoco se ha atendido y pues, nos ha llevado a una situación de mucha vulnerabilidad con la entrada de la Junta de Control Fiscal, con la falta de control de gasto. Esa es otra naturaleza. Sí, definitivamente, pero yo lo calificaría de emergencia, algo que es Tú mencionabas urgente. ahorita el tema de la seguridad alimentaria. Resolver. Vamos a preguntarnos dónde están los niveles de las reservas de combustible y diésel. Claro, Que no pase lo que pasó en Fiona. claro. ¿Verdad? O sea, ¿dónde están los niveles de las reservas de combustible y diésel para un incremento maximizado de la demanda por la operación de las plantas eléctricas y de los accesos, como decía Jorge Iván ahorita? ¿sabes? ¿Por dónde vas a llevarlo? Había de acceso y esta almacenaje. Semana Santa, de nuevo, como he hecho durante los pasados años, me fui al sur de Texas, como a 2 horas de la frontera, a una ciudad donde vive una de mis hijas. Y pasé como 10 días viviendo los días santos, pero también aprovechando y entendiendo un poco el contexto de la ciudad. En el año 83, con dos compañeros universitarios, en Mayagüez hicimos un estudio de una canasta de consumo, de comida, y lo hicimos en cientos de supermercados en el sur y en el este de los Estados Unidos. Y en aquel momento, Texas específicamente tenía la canasta de bienes era 35% más barata que en Puerto Rico. Así que de ese estudio, que dedicamos mucho tiempo, siempre me quedé con la idea de cada vez que voy a una ciudad mirar los precios de los supermercados. Esta vez no hice un muestreo estadístico, pero como dirían algunas personas, para un muestreo por conveniencia, y llegué a la conclusión que la canasta de bienes, que anteriormente era 35% más barata, ahora es 50% más barata. O sea, el costo de la comida en Puerto Rico es altísimo. Es exageradamente alto. Altísimo. Vegetales, frutas, carnes. Increíble. No digamos otros productos que importamos. Entonces, eso no lo escuché tampoco en el mensaje. No lo escuché. El tema de la inflación. Esta semana salieron los números en Estados Unidos. La inflación volvió a crecer 3.5% durante el mes de marzo. Increíble. Así que son, bueno, de nuevo, emergencias sobre emergencias y desastres sobre desastres, como diría el padre Jorge Ferrer. No olvidemos que son eventos que los seres humanos convertimos en desastres por nuestra falta de acción y de planificación adecuada. Y en este tema, no es de lo de la canasta de bienes de alimentación, pero todo el tema de los costos de las medicinas. O sea, el costo de las medicinas es algo que se fue de la racionalidad. Entonces,
¿Cómo uno conjuga estas otras emergencias? Definitivamente. Eso nos va a atraer a los puertorriqueños que están fuera del país a volver. No, definitivamente. Y volvemos en un ámbito de una burbuja salarial provocada por todo el dinero que está corriendo en la construcción gubernamental a raíz de los fondos de la pandemia, que como sabemos, de la pandemia y de FEMA, que no dura más de 5 años. Seguro. Con lo que eso va a provocar cuando termine. Sí. Termina el tiempo que tenemos para hoy. No nos queda más que agradecerles como cada semana que hayan estado con nosotros como cada viernes, con la promesa y la esperanza de estar aquí el viernes próximo a seguir compartiendo con ustedes actualidad pública como cada semana. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.